muchísima controversia, siempre ha tenido muchísimas complicaciones. Es más, la mayor parte de las guerras se han desarrollado justamente por estos valores socioculturales étnicos que identifican una lengua. Prueba de ello es que, por ejemplo, en España, Madrid y Barcelona llevan un conflicto ya de casi 5 siglos por el tema de sus autonomías. Recuérdase que en la época de Franco, durante casi 40 años, casi se llegó a extinguir al vasco, al gallego, al catalán y al valenciano. Entonces, son elementos significativos. Francia, con Napoleón Bonaparte, extinguió las lenguas que existían en sur de Francia, en el oeste de Francia, en el este de Francia. Alemania igualmente optó por desarrollar un único concepto de idioma alemán, situación que, por ejemplo, no se registra en Países Bajos, donde el holandés es solo una lengua de las 4 oficiales que existen y existen severas controversias. Bélgica es otro país igual, donde el flamenco junto con el francés tienen una antonomasia absoluta. Prueba de ello es que también Yugoslavia se dividió, correcto, en 6 países después de la muerte de Tito. La lengua no es una situación tan trivial y tan sujeta a cuestiones indígenas como en el Perú. El país tiene casi, ¿cuánto? Tiene 2,5 millones de aymara hablantes y tiene cerca de 8 millones de quechua hablantes, y de los cuales aproximadamente en el país 12 millones de peruanos conocen el quechua. Estamos hablando de un idioma muy, muy masivo, tan masivo que inclusive es inmensamente superior a toda la comunidad de lenguas indígenas mexicanas. Por lo tanto, la evaluación de una política lingüística en el Perú nunca se hizo. Por ello, cuando en el año 99 comencé a desarrollar mi tesis y propuse esto, lamentablemente no existía ningún antecedente, y a raíz de ello es que se hizo una tesis sobre educación bilingüe intercultural, el derecho lingüístico y el acceso a la educación para efectos de generar ciudadanía, porque finalmente se les estaba considerando a los ciudadanos que hablan otro idioma como personas de segundo nivel a nivel de ciudadanía. Con ello se generó la política de idiomas, porque fui convocado al Estado, al gobierno de Alejandro Toledo, y se generaron las leyes de políticas lingüísticas que hoy por hoy comunicarse en un idioma específico a su población. Y no es un tema de comunicación solamente, es un tema de respeto a la identidad, conforme dice el artículo 2 de nuestra Constitución. Correcto, todos tenemos una identidad y sobre la cual se debe valorar como derecho individual y también como un derecho socio-colectivo. El gran inconveniente es que al solamente comunicarse en español, el Estado peruano negaba la posibilidad de acceso a servicios públicos literalmente a la gran mayoría de su población. Hoy por hoy, hablando en términos numéricos, de casi 20 millones de personas que hablan o eventualmente son personas bilingües, porque ya no existen personas unilingües en el idioma vernacular. Y una problemática pues ya muy visible en la administración pública, sí, pero también en muchos otros sectores, y es algo que pasa a nivel internacional, pues es esta creencia de que la corrupción puede considerarse como una realidad natural o una realidad normal del gobierno. Lo que pues nos lleva a un contexto bastante complejo para la legitimación del servicio público, pero incluso va más allá, ya que puede llegar a afectar el goce, disfrute y la protección de los derechos humanos. Y quizá en estos momentos en que ya podemos leer, escuchar sobre el tema de corrupción en todos los medios y se ha analizado desde un sinnúmero de enfoques, pudiera hasta parecer un tanto ocioso seguir tocando el tema. La verdad es que si volteamos a ver nuestro entorno, pues es muy poco probable que lo consideremos como un asunto menor. Lo que sí considero que podemos hacer es comenzar a ver estas situaciones desde una perspectiva un tanto distinta. En materia del derecho administrativo, particularmente tratándose de responsabilidades de los servidores públicos, el objetivo que se busca o la finalidad, además de, claro, evitar estas conductas, pues es sancionar todos aquellos actos que son ilegales, también ilícitos.
¿no? Y en el caso concreto de México, pues que actualmente tenemos una ley de responsabilidades cuyo enfoque es, digamos, derecho administrativo sancionador, y pues donde las conductas se han homologado con algunos delitos del ámbito penal. Esto es importante porque tanto la corrupción como las faltas administrativas tienen como trasfondo una falta de ética y de integridad. Así que quizá un enfoque alternativo en el que se dé un paso de este sistema sancionador en el que se está buscando que los servidores públicos no actúen de cierta forma por miedo al castigo, y se pase a un sistema preventivo en el que, en lugar de buscar específicamente castigar, pues el objetivo es educar, influir y reorientar el comportamiento hacia una interiorización de principios y valores que tengan como consecuencia pues el guiar a los servidores públicos a actuar de cierta forma, pero que actúen de esa forma porque realmente tienen la convicción de hacerlo y realmente creen que esa es la forma en la que deben conducirse. Y es precisamente aquí en donde resalta la cultura organizacional. El paso inicial para poder hablar de una cultura organizacional es identificar y determinar los valores que definen a la organización en particular. Las recomendaciones internacionales hacen referencia al diseño de normas estrictas de conducta y de integridad, que comuniquen los valores del sector público tanto al interior como al exterior. En México, como en Perú y muchos otros países, pues tenemos códigos de ética, que estos códigos tienen como objetivo proporcionar una descripción de los principios y los valores institucionales para proporcionar ambientes laborales adecuados, también para fomentar la actuación ética de sus integrantes, también buscar una actuación responsable y erradicar igualmente las conductas que representan o que pudieran dar lugar a actos de corrupción. Pero como bien sabemos, pues no basta con tener este instrumento normativo, ¿no?, que nos diga cómo actuar, sino que necesitamos ir más allá del mero cumplimiento por obligación. Y entonces aquí viene la parte pues más difícil, ¿no? ¿Cómo lo logramos? Bueno, pues los servidores públicos, al igual que todo integrante de una organización, pues reflejan fuertemente los valores, los hábitos, las costumbres del grupo al que pertenecen. Es decir, pues están influenciados por vínculos organizacionales, por lo que no pueden considerarse como tal, como individuos autónomos, utilitarios y que son totalmente racionales. Por ello, el hablar de o el contar con una cultura organizacional fuerte que tiene estándares éticos, pues se vuelve una herramienta esencial en este proceso de sensibilización y de concientización del actuar ético. Los servidores públicos, y me incluyo porque también es parte de mi labor, pues son los integrantes esenciales de las organizaciones gubernamentales. Son quienes toman riesgos, solucionan problemas y son capaces de lograr resultados tanto positivos como negativos para la ciudadanía. Y como consecuencia, pues esto nos lleva a que se ejerzan las competencias y se alcancen o no se alcancen los objetivos de la institución. Por este motivo, la ética pública es una pieza esencial en el desempeño del servicio público, ya que guía los actos, orientándolos al interés público y al servicio a la sociedad. Y además, si le agregamos este otro factor, que es la integridad y la cultura de la integridad, pues hay un alcance más amplio, ya que se implica la interiorización y la adhesión. Por ello, pues si el fin que buscamos es contar con un servicio público que se caracterice por su fusión con la cultura de integridad, es decir, cuyo actuar se guíe por estos principios, valores, comportamientos éticos, donde la búsqueda por el bien de la comunidad se interiorice y exista convicción de cada uno de sus integrantes de adherirse a la consecución del interés público, pues la vía idónea para conseguirlo es una cultura organizacional de integridad. ¿Algún error en alguna conservación de datos? Pongo el ejemplo más ordinario, las fugas de datos. Ahora, ¿qué pasa cuando no es uno mismo quien pierde sus propios datos, sino es una entidad
en general público-privada, que utiliza mis datos, por ejemplo, yo como cliente de un banco, y resulta que este banco, bueno, no tiene las medidas de seguridad del caso, las medidas de seguridad necesarias. ¿Cómo recupero yo el dominio de esos datos si hubo una fuga de información? Como digo, la responsabilidad corresponde a quien realiza la actividad riesgosa, que en muchos casos, como les digo, está en otras legislaciones, en otras materias del derecho. Nuestra norma, una ley que ya el año pasado cumplió 10 años de publicada y de entrar en vigencia parcialmente, en una circunstancia tan cambiante como es la tecnología, como es la transmisión de información de forma virtual, con cada vez más velocidad, ¿no? Y de formas más masivas, sigue permitiendo, puede dar espacio a este nuevo enfoque preventivo, a este nuevo enfoque de manejar este derecho. Creemos y consideramos pues que la informalidad en cierta forma está generalizada y además es transversal y no se salva ningún sector, lo cual es preocupante desde luego, puesto que además no tiene una sola causa, sino por el contrario son diversas las causas de la informalidad. La informalidad no es legal, lógicamente, porque no se cumple con lo que establece la ley, pero para muchos ciudadanos en nuestro país es legítima y está vinculada muchas veces a las necesidades que uno tiene que poder de una u otra entender. Esta formalización de la propiedad también debe entenderse con el procedimiento administrativo que se lleva a cabo en las municipalidades y que lleva desde el inicio, desde la propia solicitud que realizan los ciudadanos hasta la inscripción de la propiedad en los registros públicos. Entendida este procedimiento de la inscripción en los registros públicos de una importancia bastante grande, puesto que la inscripción en los registros públicos no solo da pues la titularidad, sino que además permite la oponibilidad, que es un tema muy importante. A pesar de la existencia de la legislación que permite utilizar la prescripción adquisitiva administrativa, ¿no? Estas no son utilizadas por parte de las municipalidades y son muy poco difundidas, existe un muy poco desarrollo doctrinario sobre el particular, lo cual hace de que este procedimiento administrativo de prescripción adquisitiva en sede municipal no sea utilizado por las municipalidades ni por los ciudadanos. Entonces queda una tarea pendiente, creo, desde la academia poder hacer esta difusión que es permitida.